Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, yo les escucho bien. Perfecto, muy bien. Bueno, para no bautizarlo con otro apellido y se puede presentar. Sí, claro, encantado, no hay ningún problema. Estoy aquí duplicando mi pantalla para poder verles bien. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Weinstein. Yo trabajo en la empresa BGC Ingeniería Limitada o BGC Engineering. Yo vivo en Canadá, en Calgary específicamente. Y me dedico a todo lo que es el ambiente criológico, incluyendo lo que son los geopeligros en la parte de ingeniería. Tenemos un grupo bastante grande, tanto de ingenieros criogeotécnicos, yo en la parte hidráulica, hidrológica, criológica, geopeligros, etc. Así es que esta presentación originalmente la tendría que haber dado el doctor Matías Jacob, el cual desafortunadamente murió hace pocos días atrás, y entonces la doy un poco a nombre de él, en honor a él, un gran amigo, un gran compañero de trabajo que desafortunadamente eh, murió. Entonces eso, en honor a Matías, hemos traído esta presentación que espero que les agrade. Muy bien. Obviamente sí, no, obviamente lo transmitimos, lo que había pasado. Y bueno, obviamente estamos atentos a su presentación. Bueno, muchas gracias. Voy aquí a tener un puntero láser. En fin, la presentación la hicimos junto con el doctor Lucas Aronson y material del doctor Matías Jacob. ¿De qué trata? Es del cambio climático y los desafíos de infraestructura relacionados a geopeligros y sobre todo en alta montaña. ¿Por qué? Porque es nuestra especialidad criológica, BGC, desde ya hace más de 30 años somos especialistas en infraestructura, diseño, geopeligros, cosas hidrológicas, etcétera, en ambientes crióticos, en ambientes fríos, en el Ártico, en Alaska, Groenlandia, Himalayas, los Andes, etc. En mi caso, trabajo principalmente en lo que es Chile y Argentina. Tenemos acá una agenda cortita que tengo una introducción, hidrología y manejo de agua y cómo eso implica a los geopeligros, cambio climático y su relación con geopeligros, la resiliencia, la importancia de la resiliencia en la infraestructura y el cambio climático, y lo que es la percepción pública. Y aquí por eso puse este esquema un poquito de humor, dígase, en el cual, pese a haber una gran cantidad de información, y 2.500 científicos en el mundo dicen que hemos causado el cambio climático, hay personas que todavía quisieran una segunda opinión. Mi opinión personal es que el cambio climático que estamos viendo ahora es antropogénico. Nosotros como humanidad lo hemos así desarrollado. Ahora, quiero marcar esto en una parte, partiendo en un aspecto más bien socioeconómico. ¿Y por qué socioeconómico? Porque tanto el desarrollo, el diseño de proyectos, dígase viales en este caso, o de acceso en alta montaña, minería, etcétera, tiene incertezas. Y estas incertezas van a estar relacionadas con el riesgo de ese proyecto. Al aumentar el riesgo de ese proyecto debido a aspectos socioeconómicos, debido a aspectos inherentes del proyecto, debido a una cantidad grande de aspectos, generalmente el inversionista quisiera un mayor retorno esperado, porque claramente a mayor riesgo yo voy a estar poniendo en riesgo mi inversión y voy a querer un retorno esperado más alto. Esto está relacionado muchas veces con aspectos en los diferentes países de estabilidad sociopolítica y económica, pero el problema es que no necesariamente, y esto va en contra por lo general, en la calidad y cuidado del ambiente, en cómo se considera el cambio climático, que nos trae más incertezas aún. Entonces, los científicos y los expertos que tratamos estos temas, tenemos que tratar de hacer que se generen las menores incertezas posibles para que este círculo no sea tan negativo.
Y las incertezas en términos de manejo de agua no sabemos cómo diseñarlas, no sabemos en qué y cómo diseñar muchas veces porque hay variabilidad inherente. ¿Cuál es el tamaño de la infraestructura que debemos diseñar? Uno de los causantes, dígase, de geopeligros es la presencia de agua. La presencia de agua en taludes con detritos o derrubios sueltos puede ocasionar un flujo de detritos, y si no tenemos una infraestructura como la que GeoBrook acaba de presentar, vamos a tener problemas, ¿no? Pero ¿cuánta agua va a caer? Eso va a estar relacionado al tipo de geopeligro y a la magnitud del geopeligro. Y lo que vemos que el cambio climático trae cambios, aunque sea eso de perogrullo, pero también los trae hacia los extremos. O sea, los extremos se están extremizando más aún. Entonces, esto está relacionado con el tamaño de la infraestructura, está relacionado con cómo la criósfera y el ambiente de alta montaña está cambiando. Tenemos que analizar esto en tendencias, en términos de cómo son los cambios en las tendencias, y esto trae incertezas. En efecto, y para resumir muy simplemente, afecta a los diseños de ingeniería. Debemos asumir que los diseños pueden fallar, debemos asumir que los costos pueden aumentar, y debemos asumir que debemos ser más innovadores. Y este es el llamado un poco en esta charla, de ser más innovadores en cómo enfrentamos la relación de geopeligros, cambio climático, y en este caso seguridad vial y otros aspectos de transporte. Todo lo que nos cae encima de la cabeza en un valle viene de la montaña. Ya puede ser en distancias cortas o pueden ser distancias enormemente largas. Y los Andes, y esto es una foto de los Andes argentinos en la provincia de San Juan, es muy lindo. Argentina está bendita en el sentido de la cantidad de geomorfología andina que podemos observar. Y el ambiente de montaña está lleno de formas y procesos que determinan la presencia de glaciares, determinan la presencia de manchones de nieve, por ejemplo, determinan la presencia de glaciares de escombro, determinan y posibilitan la presencia de hielo, hielo en el suelo, que puede ser macizo, o hielo en el suelo, o hielo de suelo, que puede estar tratando de conglomerar el suelo en sí. Eso, si se derrite, ya tenemos un agente menos de conglomeración y por ende la estabilidad puede estar en peligro. Es así que la distribución de donde hay permafrost en los Andes también es importante de tener en cuenta, ¿no? Pero en términos de agua, ¿para qué condición debemos modelar? Y esta es una pregunta que siempre es complicada para los proyectos, en el sentido de que, bueno, estoy diseñando algo ahora para uso en 5 o 10 años, estoy diseñando algo ahora para un uso al término del proyecto, 50 años, o si es que es un proyecto de minería, estoy diseñando algo para cierre. ¿Y cómo son las condiciones de cierre? ¿Son condiciones de cierre a infinito o son condiciones de cierre que tienen una temporalidad finita? Entonces, nosotros por lo general estamos acostumbrados a creer que el estado es estacionario. Y claramente que el estado no es estacionario del sistema hidrológico en sí. Tenemos efectos de El Niño y cómo hay una variabilidad interanual importante, pero también en muchos valles de montaña tenemos que el hielo superficial se funde y que, bueno, empieza a haber una mayor cantidad de agua que tenemos que manejar. Depende de las condiciones de ese valle, cuánta agua puede tener, y también las condiciones climáticas, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando ese hielo glaciar o hielo superficial disminuye? Bueno, básicamente la cantidad de agua presente va a disminuir en ese valle, pero después puede entrar y involucrar en los procesos, que es lo que pasa con el derretimiento del hielo de suelo. Entonces, el rango de temporalidad es importante para saber el diseño que vamos a efectuar y cómo vamos a tratar de proyectar estos cambios, teniendo en cuenta que el cambio climático extremiza justamente los extremos de mucha sequía o mucha disponibilidad de agua.
Esto no es sorpresa, especialmente para un grupo como el que estamos ahora, en que hay un montón de expertos de cambio climático y etcétera, pero lo que sí en la figura quiero resaltar es que a mayor cantidad de CO2 tenemos en la atmósfera, mayor anomalías de temperatura se han observado y se proyectan que pasen, ¿no? Y nos estamos quedando cortos en los modelos, o sea, los modelos y los supuestos como el RCP 8,5, estamos cumpliendo esos supuestos. Entonces, la humanidad tiene que tener acciones bastante drásticas como para disminuir esto, que necesita una latencia enorme, y tenemos que prepararnos para los diseños que sean adecuados en términos de infraestructura, de relación con la sociedad, de relación con el medio ambiente. Entonces, bajo el precepto de que los proyectos de grandes infraestructuras existen y seguirán existiendo a menos que haya un cambio más bien catastrófico en cómo uno vive como sociedad humana en el mundo, ¿no? Ahora, los cambios que queremos tener, ¿queremos que el cambio sea lento o queremos que los cambios sean rápidos? Porque hay una reticencia en general sociopolítica a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque nos afecta la vida. Porque yo quiero, como persona y como mi familia, tener mi casa, a lo mejor 1 o 2 autos, viajar, tener vacaciones. Hay un consumismo apreciable en el comportamiento humano, que nadie está exento de eso, pero son actividades y patrones que debemos alterar si es que queremos una reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero ¿queremos que el cambio sea suave y que no nos afecte mucho, o queremos que la transición sea realmente disruptiva en nuestras vidas? Y ahí el aspecto sociopolítico entra muy importante, porque las sociedades se enarbolan y después los efectos son adversos, ¿no? Entonces, es un tema importante de cómo se hacen estos cambios, pero también cómo como proyectos, ingenieros y geocientíficos enfrentamos esa incerteza y esa variabilidad. En los Andes, básicamente tenemos dos cosas. Uno, se observa, y dependiendo del lugar, un aumento en la temperatura del aire, que son proyecciones relativamente más fáciles de hacer, porque son, dígase, de primer orden. Pero si vamos a lo que es la precipitación, es mucho más variable. Y es mucho más variable ya que es una modelación, una proyección de segundo orden. Y lo que vemos es que básicamente lo que es generalizado es que los extremos se están haciendo cada vez más aparte. Entonces, la sequía o la escasez de agua y su diferencia con extremos de mucha agua, de máximos, los máximos se hacen cada vez más grandes, los mínimos cada vez se hacen más mínimos. Y por ende nos es difícil proyectar, porque el humano proyecta sobre lo que sabe. El hidrólogo proyecta que las condiciones de los 100 años pasados a lo mejor van a ser iguales. Eso ya no es así. Los métodos estadísticos hay que cambiarlo a probabilidades extremas, etc. Entonces tenemos que acoger el concepto en los Andes que estos extremos cada vez se hacen más extremos. Y los geopeligros son importantes. Y son importantes porque en términos de cantidad a nivel mundial se observa que están aumentando. Pero fíjense que aquí las barras rojas, que son eventos geofísicos como terremotos, tsunamis, actividad volcánica, no es que haya aumentado considerablemente desde el 1980 al 2018 de esta gráfica. Los eventos meteorológicos sí, pero los eventos hidrometeorológicos, que son los azules, han sido los más variables y los que están en aumento en forma más considerable. Y eso nos llama a tener la atención en términos viales y de acceso, bueno, cruces de ríos, puentes y geopeligros como de flujos de detritos que son gatillados y accionados por la presencia de agua. En términos de su relación, de cuán frecuente es esto, se ve que esto es una gráfica bastante, un esquema general, basado en Högel et al. 2012, en que las caídas de hielo o de roca son, por lo general, de volúmenes menores, por lo general,
y periodos de retorno menores. Y a medida que estamos incluyendo el agua, flujos de detrito, GLOWS, que son esta ruptura de lagos glaciales, avalanchas de hielo y avalanchas ya de roca, en donde el cambio climático tiene injerencia por la degradación del permafrost, por eventos de sequías extremas, pero seguidos de una gran cantidad de agua disponible, o sea, esa gran variabilidad hace que los periodos de retorno aumenten y los volúmenes de estos eventos también aumenten. Y es así que debemos enfrentar esto en términos de geopeligros, medio ambiente e ingeniería, todo en forma bastante más holística. Y bueno, aquí hay un estudio que hicimos, esto es para British Columbia, en el cual se ve básicamente que el cambio climático trae cambio. Tenemos terrenos de pendiente abrupta, en donde pueden tener agua por derretimiento o precipitación directa. Hay sedimentos sueltos y tenemos después problemas en los valles más angostos. Y por ende, por ejemplo, algo que por lo general en un periodo de retorno de 100 años nosotros encontramos una descarga máxima de 26 metros cúbicos por segundo en este valle. Después, proyectando esto con modelos de cambio climático basado en un RCP 8,5, tenemos que la descarga máxima varió en un 46%. No es menor. Y aparte que los ríos son un poquito como mis hijos, caprichosos en cómo varían. Entonces, en términos viales, tenemos que la distribución de flujos en un valle aluvial, en este caso, fluvial-aluvial, antes de una inundación era de esta manera, y después de la inundación, en este caso, está más concentrada, pero se movilizó y cambió radicalmente en unos meses. Y nuestra infraestructura tiene que estar diseñada para eso, o al menos nuestras expectativas y costos deben estar asumidos para después no tener frustración. Existe una relación, dependiendo del evento, del geopeligro dado, entre magnitud y periodos de retorno. El hecho de esta gráfica muestra, sin ir en cosas más específicas, que esta relación entre magnitud y periodos de retorno va a cambiar, y está cambiando. No es que si es que cambia, no, está cambiando. Y se ve que en algunos casos, dependiendo de las condiciones, hay periodos de retorno que se hacen más chiquitos, ¿no? Las magnitudes pueden subir. Esto puede pasar en ambos casos, ¿ya? Entonces las curvas cambian bastante en ese sentido, y nuestros diseños tienen que estar apropiadamente diseñados, y por lo general, y este es el desafío para el ingeniero, el geocientífico, es que se ven sobredimensionados. Por lo general, al dueño y a la sociedad, el dueño cree que estamos locos, que esto es sobredimensionado. Bueno, ahí entra lo que es la percepción del riesgo. Y cuánto riesgo sobre una amenaza dada, el dueño está dispuesto a absorber. Lo que no cambia es el cambio, eso sí. O sea, por ejemplo, Hagel et al. En el 2012, en términos de caídas de roca, en lo que son los Andes centrales, perdón, los Alpes centrales, en donde se ha visto una cantidad de degradación del permafrost importante, una cantidad importante de derretimiento del hielo de suelo, que está localizado en la fisura de las paredes rocosas, hace que esas rocas que estaban cementadas entre sí, ahora ya no van a estar cementadas, y por ende van a ser proclives de caerse, y han habido un aumento considerable en esas caídas. También la ruptura de lagos glaciales, también en Sudamérica, ha tenido un aumento, y no solo en Sudamérica, en Escandinavia, en los Alpes europeos, Asia Central, Islandia, Norteamérica. ¿Cuánto estamos dispuestos a absorber de ese riesgo? Es la pregunta que como sociedad también tenemos que hacernos, pero lo que sí, los costos aumentan. Las expectativas deben cambiar, y los diseños a veces pueden parecer sobredimensionados al principio,
pero cuando el evento ocurre, ahí damos gracias de que básicamente el diseño soportó. Los Andes ha tenido un deterioramiento, dígase, de sus glaciares, ha retrocedido enormemente. Esto crea más agua, pero también crea condiciones más extremas. Y el paisaje cambia entre lo que uno ve y entre lo que uno tiene que modelar y observar subterráneamente. Y esta gráfica de Heberly et al. Muestra que en general, y esto es una proyección que ellos hacen, la cantidad de hielo superficial va en franco retroceso, y después lo que más vamos a tener que involucrarnos en el sentido de diseño, etcétera, es el ambiente periglacial, el permafrost y la presencia de hielo de suelo. Que en estas láminas vemos que puede ser casi invisible o bastante más presente, como este hielo macizo a unos 50, 60 centímetros de profundidad en los Andes chilenos en este caso. Ahora bien, el permafrost se degrada, y yo decía que todo lo que me cae sobre la cabeza viene de arriba. Eso es de perogrullo, pero ¿cuán arriba? Bueno, precisamente... ¿qué pasó? No sé, este video no está... Tendría que haber... perdonen. Bueno, cuán de arriba es algo que cambia y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque en este caso se ve un desprendimiento grande de capa activa, y esta capa activa es la capa que está de suelo, que activamente se congela y descongela en verano e invierno, y que en este caso hay un detachment, un descuelgue. Produce un flujo de detrito grande, y en este caso, el video, y lamentablemente no sé por qué no está corriendo, se vería una avalancha de rocas enorme que llega ladera abajo cientos de metros. Alrededor de 1,5 kilómetros avanzó esta avalancha de rocas hacia abajo y claramente interceptó en Italia un camino. ¿Por qué? Por la degradación del permafrost, derretimiento de hielo suelo que está en estas cabeceras ocurriendo. Lo mismo pasa en este caso en Suiza. Este caso es bastante interesante, ya que hay una caída de roca acá que se ve. Esa caída de roca estrepitosa cae sobre un glaciar, pulveriza el glaciar, así que se ve una nube blanca enorme, y después crea una avalancha de detritos, roca, hielo y agua que avanzó varios kilómetros ladera abajo. Entonces, nuevamente, siempre hay que mirar hacia arriba de lo que puede caernos en la cabeza. Y esto puede ser compuesto, y hay cadenas de eventos que son muy complicadas. Por ejemplo, esto en British Columbia, hubo una avalancha que descargó y gatilló un flujo de detritos enorme que básicamente avanzó por el valle, represó este valle empezó a acumular una gran cantidad de agua, esta presa natural se rompió, falló, y después ocasionó un flujo de detritos enorme, porque tiene una gran cantidad de detritos y una gran cantidad de aguas, y eso básicamente terminó siendo un geopeligro con grandes pérdidas valle abajo. O acá también, esto fue aquí en Canadá, en las Rocallosas, se cae un pedazo de hielo enorme a una laguna. Esto fue un estudio también que nosotros hicimos. La laguna se rebalsa y después rebalsa y básicamente todo este valle es inundado ladera abajo. Gracias a Dios, en ese sentido, aquí no habían personas, no hubo pérdida de vidas humanas, pero todo esto era un campamento de turistas, un sitio de campamento de turistas que no estaba abierto porque habíamos detectado este peligro, se había cerrado semanas atrás y bueno, evitamos la pérdida de vidas.
Y esto se puede analizar, y se puede analizar en forma sistemática. Y el llamado aquí es a ser sistemático en el análisis, y es una avenida de dos vías, en la cual el experto plantea algo, y el dueño, o a quien uno le hace el trabajo, plantea cuánto riesgo ellos están dispuestos a absorber. Y después, entonces, de aplicar esta matriz, en la cual se ve la probabilidad o la posibilidad de que ocurran ciertos peligros y sus rangos de probabilidades, y después cuáles son las consecuencias esperadas y que uno está dispuesto a absorber, se divide esto en combinaciones que no son tolerables, combinaciones que son aceptables, o combinaciones que nos dictamina que es tan bajo como razonablemente posible la combinación para nosotros después vertir esto en el diseño. Ahora, la infraestructura tiene que estar diseñada con respecto al cambio climático. En Canadá, nuestra asociación profesional así lo determina. Y construir infraestructura hoy sin considerar los futuros cambios es incorporar inherentemente vulnerabilidades y costos y fallas para el futuro. A lo mejor no a nosotros ahora, pero sí en el futuro. Y aumentando así los costos para el gobierno, el sector privado, los usuarios, la sociedad en general. ¿Y cómo falla? Tenemos una capacidad de diseño dada, que bueno, está comparada con una carga del diseño. Tenemos que la carga es menor que la capacidad. Tenemos que, gracias al factor de seguridad, tenemos que la capacidad es bastante mayor que la carga. Pero después esto envejece, y la capacidad de la infraestructura envejece y se disminuye. Y se va disminuyendo también por impactos de la degradación no previstos, que a lo mejor el factor de seguridad no tuvo contemplado, ¿no? Y después empieza el cambio de los usuarios en sí en el tiempo, porque puede haber crecimiento poblacional, por ejemplo. ¿Y qué pasa ahora? Hay un evento de cambio climático severo y que ocasiona la falla. Esto es justamente lo que tenemos que ser capaces de proyectar, y es por eso que la infraestructura se ve sobredimensionada a veces, sobre todo en montaña. Y hay muchos beneficios: minimizar interrupción del servicio, proteger personas, optimizar los servicios, y es el primer paso de la planificación a adaptarse. El cambio climático está, lo tenemos que reconocer, ojalá lo pudiésemos mitigar, pero lo que más tenemos que hacer es adaptarnos a él. Esto está ligado a la percepción pública y tenemos que considerarla. O sea, al público en general no le gusta, y al humano no nos gusta la variabilidad. No hay un comportamiento promedio. La infraestructura, por lo general, va a ser más grande. Hay mayor interacción ambiental potencial al respecto. Entonces los conflictos medio ambiente, desarrollo aumentan. La criósfera está cambiando. El ambiente de montaña está cambiando. Hay una necesidad de proyectos a mayores altitudes y latitudes, por ejemplo en minería. Los minerales a baja o que eran más fáciles de extraer ya fueron extraídos. Hay mayor interacción con la criósfera, y la criósfera es un elemento del ambiente que es afectado por el cambio climático en gran medida, ¿no? Tenemos que tener los análisis de tendencia en mente y poder tratar de manejar estas incertezas en forma adecuada, para que el dueño esté confortable, pero también el regulador y la sociedad estén confortables y cómodos en las decisiones, y tener esa comunicación entre esta mesa tripartita para ver de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y esto, una de las maneras en cómo se puede resolver es con innovación y comunicación. Innovación que permite hacer realidad virtual inmersa, que a una persona, por ejemplo, del regulador que tiene que autorizar algo, lo pueda entender mejor. Nosotros como ingenieros, como desarrolladores de proyectos, tenemos que entender y sentir que el regulador tiene el peso de la autoridad de aprobar algo, y tiene que estar convencido, y nosotros le tenemos que dar las herramientas
para que esa persona se sienta cómoda en eso, en básicamente poner su firma y su aprobación y que estén cómodos en nuestros diseños o con nuestros diseños. Para ir terminando, algunos aspectos clave. El ambiente de alta montaña es dinámico y está cambiando a tasas sin precedentes. La consideración temprana de estos aspectos ambientales, cambio climático, etcétera, disminuyen esfuerzos posteriores involucrados. Los riesgos del cambio climático en proyectos de operación, cierre y postcierre pueden ser realmente significativos, tanto ambientales como sociales, y por ende políticos. Entonces, la sociedad se ve involucrada. La infraestructura lineal puede estar expuesta a peligros directos y a peligros indirectos, y es posible que eventos históricos ya no sean representativos ni precedentes del comportamiento futuro. Y esto en su conjunto está relacionado con cadenas de eventos que hacen que los geopeligros se hagan más predominantes. Y finalmente, las evaluaciones de los riesgos de cambio climático pueden ser completadas o hechas utilizando herramientas estandarizadas que tenemos para hacerlo y que todas las entidades puedan entender apropiadamente. Hay soluciones de mitigación, pero tenemos que estar preparados para adaptarnos de todas maneras. Y sistemáticamente los operadores y sus consultores debiesen considerar los efectos del cambio climático, intentando cuantificarlos, no solamente algo cualitativo, pero cuantitativo, probabilístico, que den rangos apropiados de cómo poder enfrentar los diseños y la relación de esos diseños con la sociedad y los proyectos de desarrollo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias.